Torino. Y me llega un mensaje de la hermana Nancy, que era la agente aseguradora, y hermano, al inicio ni siquiera sabía que el carrito estaba asegurado. La aseguración Allstate, me acuerdo, hermana, pagó $2,531 por ese carrito que yo estaba vendiendo por $400. El hermano Red Fonseca me ayudó a que el dinero llegara a la cuenta, y en una estación de servicio con una conexión de internet hice el clic a pagar los billetes que nos trajo aquí a Italia. Y fue por la llamada que nos hizo la hermana Lindsay. Fue por usted, hermana. Sí, porque no sabíamos. Que fue el tiempo de Dios. Solo Dios sabe cómo manejó todo eso. Yo no tenía ni siquiera idea que el carrito estaba asegurado. Ese carrito es de Dios, fue donado de Dios. Y eso pues vivió en nuestro corazón siempre. Entonces, cuando estábamos en la ciudad de Puyalo, conseguimos un local nuevo para la iglesia apostólica en el pueblito de Sumner, y de pagar un alquiler de casi $1,600, llegamos a pagar casi $300 al mes en la iglesia luterana, que nos permitía hacer los cultos ahí, los cultos apostólicos. Andando con nuestro amado pastor Chan, entra la parte de la hermana María, que fue donde conocimos al hermano López, a la hermana Rosalba, y la bendición que nos tocó, el privilegio que nos tocó de conocerlo, hermana María. Amén. Sí, paz de Cristo. Primeramente, hermana Nancy, qué belleza, qué emoción, qué gozo verla después de tantísimos años. De vez en cuando sí la veo en foto, gloria a Dios, de todas las maravillas que el Señor está haciendo en vuestras vidas, el ministerio de su mamá con su esposo. De verdad que nos gozamos cada vez que vemos lo que el Señor está haciendo allí. Y le doy gracias al Señor de que tengamos la oportunidad de compartir en esta noche. Habiendo dicho esto, sí, como decía mi esposo, cuando estábamos en Washington, un día el pastor Chan nos llevó a una taquería donde quería que conociéramos una pareja, una familia muy hermosa, evangelista, que evangelizaba, que era muy usada por el Señor y que se comía muy bien de paso. Entonces nos llevó a esa taquería y ahí conocimos a la mamá de la hermana Nancy con su esposo, el esposo de la mamá de la hermana Nancy. Y conocimos también a la hermana Nancy y su hijita, que ahorita es toda una mujer, que era en ese entonces era una bebé, era una niña, habrá tenido 5 o 6 años, algo así, ¿verdad? Y recuerdo vívidamente esas pocas veces que compartimos en la taquería, porque luego pues compartimos en la iglesia, ¿verdad? Y todo. Entonces, cuando conocimos a la mamá de la hermana Nancy en la taquería, no solo disfrutábamos de momentos muy agradables en el Señor, se comía muy bien, nunca nos cobraban, no nos dejaban pagar, una bendición, bueno. Y la testimonianza de ellos era poderosa, porque nos contaba que ellos se ganaron a Cristo en la taquería, se ganaban muchas almas, porque ellos usaban la taquería para evangelizar, para hablar del Señor. Y en esa taquería se ganaron al que luego fue su pastor años después. Era el anciano de toda y anciano, sí, ¿verdad? Del distrito. Anciano obispo, algo así, sí. No sé qué. Pero era el pastor de ellos. O sea, ellos se ganaron a este hombre para Cristo, y años después este hombre resultó ser el pastor de ellos.
Amén, así es. Y eso fue tremendo, tremendo oír esa testimonianza. Luego, Sí. cuando conocimos a la hermana Testimonio. Nis, testimonianza en español, Así. testimonio en italiano. Tenemos una confusión de lenguas. Pero cuando conocimos a la hermana Nancy, ella era una muchacha muy callada, muy cerrada, muy triste, se veía muy lejos. Muy tímida, muy seria. Sí, se veía muy... Y eso a mí, cuando la veía, yo me preguntaba, yo decía, ¿pero qué tendrá esta joven? Y le preguntaba a la hermana y la mamá, o sea, la mamá de ella, y la mamá de ella solo me decía, ella tuvo una experiencia muy fuerte, muy triste, y está pasando por un momento muy difícil. Oren por ella, oremos. Y así, pues estuvimos orando y siempre la teníamos en nuestro corazón, porque de verdad que le agarramos un cariño tremendo, un amor del Señor muy grande a esa familia, a sus padres, a ella, ¿verdad? A su niña. Y eso es todo lo que yo puedo decir hasta ese entonces de mi hermana Nancy, porque luego cuando nos vinimos a Italia, qué hermosa sorpresa saber que sus padres ahora son los pastores allí en Sumner, donde pastoreaba el pastor Chan y donde mi esposo era el asistente al pastor Chan. ¿De dónde nos despedimos? De donde nos despedimos, allí en Sumner, que es el local donde está los presbiterianos, los luteranos, los luteranos nos alquilaron ese local a muy buen precio, bien bajo la renta. Y allí ahora pastorean ellos. Para nosotros fue una sorpresa muy agradable saber eso. Nunca, de verdad, no me imaginaba. Y después empezamos a ver las fotos en Facebook de nuestra hermana Nancy allí con las decoraciones, los eventos, las actividades y verla así tan alegre y tan usando esos dones, esos ministerios. Casada, la vimos casada porque cuando la conocimos no estaba casada. La vimos casada y después con otro bebé. Y wow, y eso fue ver de verdad algo grande que el Señor estaba haciendo. Y bueno, esta noche está aquí como autora de un libro. ¡Wow! ¿Quién lo hubiese dicho? Qué bendición, hermana. No veo el momento de leer su libro, de verdad. Y lo que queremos hacer, hermana, tenemos hermanos ahorita también de la Argentina que están viendo, hermanas del sur de Italia, de Pescara, de la Calabria, de Sicilia, de cerca de Roma, en Milano, en Torino y en otros lugares que todavía no sabemos. Hermana Nancy, queremos presentarla como una hermana en Cristo. Dios la bendiga, denos un saludo y empecemos con esta entrevista tan hermosa. Amén. Amén. Dios te bendiga. Traté de aprender eso en italiano, pero me costó un poquito. Paz de Cristo. Dios te bendiga. Paz de Cristo, para mí es un gran honor poder haber recibido esta invitación de parte de ustedes. Yo siempre los recuerdo, los llevo en mi corazón. Para mí ustedes fueron, uno de los muchos hermanos de que estuvieron orando pues por mí para poder recibir esta restauración en mi vida. Yo siempre los voy a apreciar por eso y me alegro de ver cómo ustedes están en Italia ya haciendo crecer lo que es el trabajo de Dios. Yo me alegro mucho por ustedes. He estado viendo sus videos y los programas de que hacen, aunque es en otro idioma, pero me estoy motivando a poder aprender italiano porque es un lenguaje muy hermoso. Y yo pues quiero saludar a todos los que están viendo este video. Para mí, como digo, es un gran honor poder estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias. Amén, hermana. Amén. Lo que queremos, obviamente, es saber de tu libro. ¿Cuál es el título del libro? El libro se llama Resiliencia. Resiliencia. Que es una palabra que significa poder regresar al estado al que uno estaba antes de alguna tragedia.
So, significa como una palabra más para fuerzas. Y si pudiera preguntarte así primeramente, ¿por qué el título así? ¿Cómo te llegó el título, el nombre del título? Sí, un día en el trabajo se me preguntó que con qué palabra yo me pudiera describir a mí misma. Y yo quería abarcar todas esas palabras en una sola y esa fue la que se me vino a la mente para describir una palabra a alguien fuerte, de que ha superado muchos obstáculos. Por ejemplo, otra pregunta antes de entrar en estas 3 preguntas importantes. ¿Quién crees tú que debe estar atento? Obviamente es un libro escrito para toda la hermandad, pero en particular, ¿hay alguien en particular que se puede beneficiar grandemente en el Señor por este libro? Sí, yo abarqué pues varias diferentes cosas en este libro, pero mi meta era poder alcanzar, digamos, como a las mujeres de que están o que han pasado algún, algún abuso, algún, maltrato, todo eso, porque yo quise dar a entender en este libro de que a pesar de que yo tuve el mejor ejemplo en mis padres, ellos siempre se amaron, se respetaron, ellos me dieron ese buen ejemplo, pero aún así yo caí en esta relación mala y yo quisiera just poder llegar a esas mujeres de que han estado ahí. Amén. Y te digo que es un punto muy oportuno y un lugar oportuno en una noche como esta. Soy testimonio en el pastorado aquí en Italia de 12 años que he recibido testimonios de vidas con traumas hasta dentro de la hermandad que le es muy difícil superar. Y yo creo que las palabras que tú vas a decir esta noche van a tener un impacto muy grande, de gran bendición para estas hermanas. He escuchado testimonios de tragedias y de situaciones aquí que pocas veces en mi vida los había escuchado en el corto trabajo ministerial. ¿Se escucha dónde? Ok. Ahora, la primera pregunta, ¿qué ha sido lo más difícil para ti para escribir este libro? ¿O cuál? Amén. Sí, yo diría porque pues en mi vida he pasado varias cosas. Yo quise comenzar el libro con un milagro de que Dios hizo en nuestras vidas, que fue el de al nosotros tener un accidente, bastante fuerte donde un tren nos atropelló, nos llevó varias millas. Éramos muchos. ¿Cuándo fue eso del tren? Sí, yo tenía 3 o 4 años. Este accidente pasó en Luisiana. Wow. El papá de Lidia, yo sé si se recuerdan de ella, mi tío Jeremías sí. Iba manejando, mi mamá iba enfrente, iba yo, mi hermana mayor, mi tío y una tía atrás. Y el carro paró encima de la vía del tren y el tren nos pegó y nos llevó por varias millas. Todos nosotros sufrimos golpes bastante fuertes. Mi hermana Heidi, ella quedó inválida. Ella nunca iba a poder caminar y nunca iba ella a poder tener hijos. Pero Dios hizo el milagro en ella. Ella pudo caminar a los pocos días y ahora ella tiene cuatro hijos. Yo comencé el libro con ese gran milagro, porque para nosotros es algo extraordinario de que pasó en nuestras vidas. Y de ahí platico más, just cómo llegué al punto de entrar pues a una relación que no era buena y cómo pude salir de eso. Cuento cosas duras, pero también cuento victorias, cuento cosas de que Dios ha hecho en mi vida. Lo más difícil fue poderlo poner en palabras, lo que yo estaba sintiendo y lo que yo quería expresar. Amén.
Amén. Y sobre todo, pudiste superar en realidad el temor de escribirlo, ¿no? ¿Cómo superaste eso? ¿Fue difícil? ¿Cómo fue el proceso? Sí, fue difícil porque sí, siempre hay ese miedo de que quizás no lo van a entender o que lo van a rechazar a uno o de que no va a haber mucho respaldo. Pero, gracias a Dios ha sido lo contrario, que sí ha habido mucho apoyo, ha habido mucho